Ahora pasamos al segundo bloque con el tema competitividad y le presentamos a continuación un video con los temas que se expondrán. La competitividad de las empresas del sector primario es mandatorio para que éstas se mantengan en el mercado, puedan crecer y acceder a nuevos segmentos a nivel nacional e internacional. La eficiencia en sus procesos de producción, cosecha, compras de insumos, uso de recursos y comercialización es vital para asegurar la permanencia, consolidación y expansión de sus actividades. El objetivo de nuestro siguiente bloque es dar a conocer aquellas estrategias sectoriales orientados a mejorar la competitividad y que son aplicables en todos los rubros de producción agropecuaria. De la mano de representantes de instituciones, organizaciones gremialistas y empresas proveedoras de tecnología que atienden al sector, conoceremos las diferentes alternativas de modelos de asociatividad empresarial aplicables en Panamá, así como modelos innovadores de gestión en agronegocios y agroindustrias, encaminados a reducir los costos de insumos, de producción y de operación. La primera ponencia que se presentará es el tema la asociatividad empresarial como estrategia para incrementar la competitividad. Y contamos con la participación de Julio Calderón, asesor de política de la FAO en Panamá. Muy buenos días. Quisiera inicialmente agradecer la invitación del Consejo Nacional de la Empresa Privada en nombre de la FAO y celebrar la organización de este importante y digo necesario evento para el agro panameño, que creo que debemos repetirlo con más frecuencia por la importancia que tiene este sector para nuestro país, como ya lo hemos visto en presentaciones y exposiciones que me han precedido. Creo que a mí me va a tocar, porque prácticamente todo, y ustedes se van a dar cuenta, los temas que voy a abordar en mi presentación, en lo que queremos comunicarles a ustedes, ya ha sido señalado con ejemplos muy vívidos, muy claros, de gente que tiene toda una vida trabajando por este noble área que es el proveer de alimentación a la población humana. Vamos a ver. Quisiera empezar tomando esta reseña de un proyecto en el que estamos apoyando como FAO al CENTA, que es como decir el IDIAP de El Salvador, y del documento de proyecto inicial saqué este extracto que me parece básico para lo que queremos transmitirle, referente a la asociatividad en el sector empresarial agropecuario, y que es que el propósito de este lineamiento, es decir, de emprenderse en esta asociatividad, es contribuir a romper la espiral de su desarrollo, es decir, contribuir a romper esa espiral de pobreza que todavía subsiste en nuestras áreas rurales, para poder pasar de esa agricultura tradicional, de esa agricultura que sin rentabilidad o de subsistencia, como se le ha llamado, a un proceso agrícola que sea realmente rentable y sostenible en el tiempo. La siguiente. Muy brevemente, nosotros estamos acá en Panamá con la oficina subregional de FAO para Mesoamérica, a sus órdenes. Nosotros cubrimos tanto Panamá como todo el istmo centroamericano, incluyendo a Belice, además de México, y en el Caribe, a República Dominicana, Cuba y Haití. Trabajamos haciendo valer el mandato de la FAO en todos estos países, y específicamente en el caso de Panamá, todo lo que tiene que ver con reducción de la pobreza a través de la promoción de sistemas alimentarios sostenibles, que puedan contribuir y que parte de lo que contribuye a estos sistemas alimentarios sostenibles es precisamente el productor agropecuario
mediante esquemas como es la asociatividad empresarial. La siguiente. Quisiera señalar la importancia que tiene la agricultura como actividad para el ser humano, teniendo en cuenta, o le podemos definir que es la conexión primaria que tiene el ser humano con el planeta Tierra, en donde por un lado tenemos los sistemas naturales, que son los que nos aportan de todos los recursos naturales y los servicios ambientales, que son los que vamos a transformar y que vamos a cosechar como productos agropecuarios y alimentos y otra serie de servicios económicos y sociales. Resulta imprescindible el tomar en consideración esto para no romper ese equilibrio que ya sabemos con ejemplos sobrados en todo el mundo y en nuestro país, que cuando eso se altera, los perjuicios suelen ser mayores. Estamos viviendo una crisis del clima y sabemos que si no mantenemos esa armonía, tratamos de compensar todas las extracciones desmedidas que se han hecho de recursos naturales, simple y sencillamente la naturaleza nos va a pasar la factura, como ya lo está haciendo en varios lugares y lo hemos visto. Y como digo, Panamá no escapa a eso. Sabemos que en Panamá por muchos años se nos dijo, no, ustedes no tienen que dedicarse a la agricultura, mejor importa, ustedes tienen el canal, ¿no? Quisiera comentarles una anécdota, no me acuerdo de un evento de hace poco tiempo, había unos productores costarricenses que sabemos la importancia que tiene el sector agrícola en nuestro hermano país, y que le preguntaban, pero ¿cómo ustedes hacen para ser tan competitivos? No recuerdo si era del área café o de piña o de otra. ¿Cómo ustedes hacen para ser tan competitivos y que nosotros no podemos hacerlo acá en Panamá? Digo, el señor dijo muy sencillamente, porque nosotros no tenemos un canal. Es decir, acá damos por hecho que siempre el canal va a ser una fuente inagotable de ingresos y por eso descuidamos estos otros sectores que, como ya mencionó algún expositor anteriormente, en la pandemia se demostró la importancia. El sector agrícola no paró y Panamá fue uno de los pocos países en la región que vimos con cifras que recogimos en la FAO, en donde no aumentaron los niveles de hambre en el país, sino que se redujeron en ese periodo, gracias a los programas de ayuda social y gracias principalmente a nuestros productores y a que el sector agrícola no se paró, ¿no? En Panamá la situación que tenemos, hay dos áreas principales, la pequeña y mediana empresa. Panamá cuenta con aproximadamente 200.000 micro, pequeñas y medianas empresas, que son un 97% del total de las empresas. Eso por un lado. Y por el otro lado, en el sector rural, la agricultura familiar está representada por alrededor del 63, entre 63 y 65 de los productores a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto debemos enfocarnos a los impulsos a la pequeña y mediana empresa y a la agricultura familiar para que se asocien y que sean sostenibles en su productividad, porque son actores principales hoy por hoy en la producción agropecuaria. Hay muchas definiciones sobre asociatividad empresarial, quiero pasar muy rápido sobre esto. Aquí la definición del Organismo de Naciones Unidas para Comercio, Cooperación y Desarrollo, que habla de que es un mecanismo cooperativo entre empresas pequeñas, medianas, donde voluntariamente cada empresa decide qué es lo que van a hacer. Siguiente. Este que es más enfocado hacia los productores rurales, que es de un proyecto nuestro que se llama Mesoamérica sin Hambre, que trabajamos con el apoyo del gobierno mexicano en toda la región, en donde señala como objetivo el de impulsar el desarrollo empresarial para fomentar mayor integración entre actores públicos y privados y permitiendo encontrar sinergias. Otra definición que nos señala también nuevamente una asociación voluntaria de personas para incrementar su poder de negociación, su eficiencia productiva y una mayor articulación. En definición, son empresas que por voluntad propia y manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial participan en un esfuerzo para conseguir objetivos comunes, ¿no? Las empresas se enfocan en un objetivo común y es importante que haya complementariedad. Tal vez lo que una empresa del grupo no pueda aportar, lo puede aportar otras empresas y lo importante es que todos los beneficios y los riesgos sean compartidos.
Siguiente, vamos a ver. Y en resumen de esto, los factores clave para la asociatividad, la competitividad, porque no es asociarse por asociarse, sino para tener unos objetivos claros y concretos que son la competitividad, la productividad y la rentabilidad. Esto no tanto como ventaja, bueno, algunas de las ventajas que se han planteado para la asociatividad empresarial son la disminución de costos, la posibilidad de incrementar la capacidad de producción, al tener economías de escala, poder tener los canales propios de mercadeo y comercialización, el fortalecer la capacidad de negociación, que esto es aplicable tanto para lo que aquí se señala como a la hora de colocar nuestros productos y servicios inclusive con precios adecuados en el mercado que reconozcan el valor que ellos tienen, sino a la hora de negociar la compra, por ejemplo, de insumos agropecuarios, de insumos veterinarios y otros artículos que ayudan al proceso productivo. Y como ya mencionaba, el tema de poder complementarse entre los recursos y las potencialidades que se tengan y el aumento en general de la productividad y la competitividad. Esto se ha mencionado y voy a pasar muy rápidamente. Varios de los expositores han incidido en la importancia que tiene y ya hemos visto ejemplos claros de los ejemplos que tiene la incidencia que tiene la innovación agrícola en la asociatividad empresarial, donde por un lado tenemos todos los proveedores de investigación y educación, que aquí hay una gráfica muy similar que presentaba el doctor Ortega, en donde ponía ejemplos concretos de nuestro país, que van a ir a los destinatarios, perdón por la diapositiva en inglés, a los destinatarios que son la empresa, la agroindustria, los productores agropecuarios, y en donde tenemos una serie de instituciones o mecanismos que sirven de puente, como está entre ellos la extensión agropecuaria, que sabemos que por mucho tiempo se ha debilitado en nuestro país, ahora se está intentando retomar para poder canalizar el apoyo tecnológico del gobierno hacia los productores. Todo esto se facilita cuando existe lo que se conoce como un entorno habilitante que está respaldado por políticas, por legislaciones, que ahora un poquito más adelante vamos a ver algunas de ellas que faciliten y que incentiven el que esa transferencia de tecnología se dé de forma oportuna al sector agropecuario que lo demanda. Hemos visto que en nuestro país muchas de estas empresas, de los ejemplos que se han presentado anteriormente, han innovado ellos mismos, han desarrollado sus propios laboratorios, han desarrollado con mucho esfuerzo sus propias tecnologías. Imagínense si el Estado pudiese proveer de forma eficiente todas estas tecnologías de forma oportuna, vuelvo a recalcar, lo que podría significar para el crecimiento del sector agropecuario, porque está más que demostrado en muchos estudios que las empresas que hacen uso de la innovación son mucho más competitivas que las que no hacen uso y que no incorporan estas innovaciones a sus procesos productivos. Se ha hablado también, y aquí voy a ir muy rápido, de la importancia del valor agregado, de la agregación de valor. Simple y sencillo, parece a veces una obviedad, pero es importante recordarlo, que al estar asociadas tanto las cooperativas como las empresas, ellos pueden realizar el procesamiento de su producción agregándoles valor, y es importante tener en cuenta que este eslabón de la cadena, en la medida en que esté en las propias manos de los productores y productoras, es una ganancia que les va a quedar, porque yo puedo decir, no, yo puedo tercerizar esa transformación de mi producto, eso claro que lo puedo hacer, pero es una ganancia que se va a ir para alguien más y la puedes compartir, que si te quedas con ese componente, vas a tener esta posibilidad asociada. Y entonces a la hora de del procesar los productos, vamos a lograr los mayores ingresos, aprovechar los excedentes que ocurren en la época de cosecha, por ejemplo en el caso de fruta, conservar los productos por más tiempo. Y señores, estas cosas ya se han hecho, las hemos visto en nuestro país y las hemos visto lamentablemente muchas de ellas desaparecer. No sé cuántos de ustedes recuerdan la planta de envasadas La Montuna, acá en Divisa, y yo llegué a tomar unos jugos de piña maravillosos que enlataban en unas latas pequeñitas.
todo lo que hacía en concentrado de naranja de excelente calidad de cítricos de Chiriquí. Sabemos que ahí se dieron otra serie de otros problemas, pero son solo ejemplos de cosas que daban valor agregado, que permitían tener la fruta en diferentes presentaciones en todas las épocas del año, alargando su periodo de lo que se llama periodo de estante o shelf, vida de estante, y el periodo de comercialización se podía incluso realizar en el mejor momento para beneficio de los productores. Sobre esto también se ha abundado bastante por las exposiciones anteriores. Voy a ir muy rápidamente y es algo que todos conocemos, que la pérdida del protagonismo del sector agropecuario. Panamá ha tenido y sigue teniendo uno de los niveles de crecimiento más altos del mundo y de la región. En América Latina ha marcado de primero en crecimiento en varios años. Pero el aporte del sector agropecuario es de aproximadamente un 2.4%. En el 2021 fue la cifra que se sacó, cuando en el año 2000 este aporte superaba el 5%. Es decir, en general acá un poco abundamos sobre lo mismo, la tasa de crecimiento que si bien es cierto el sector agropecuario, digamos que ha tenido un tímido crecimiento, digamos un crecimiento absoluto, pero si lo comparamos con el crecimiento de otros sectores de la economía, se queda bastante por atrás. Es decir, que la productividad promedio por persona empleada en el sector agropecuario, aquí tenemos una cifra clara que nos dice que fue de 3.040 balboas en el periodo entre 2007 y 2019, mientras que el resto de la economía, es decir, todas las otras áreas económicas, fue de 19.150. Es decir, que la brecha de la productividad y por ende la competitividad entre el sector agropecuario y todos los otros sectores de economía, lo que ha hecho es irse ampliando. Entonces, el sector agropecuario se caracteriza, ese es el diagnóstico de un bajo nivel de competitividad por razones múltiples. Se ha reducido acceso a mercados. ¿Por qué tenemos reducido acceso a mercados? Habría que hacerse esa pregunta. Poca tecnificación, alto nivel de fragmentación de la tierra, bajos niveles de inversión, tanto pública como privada, bajo acceso a servicios de extensión, así como poca investigación. Yo no diría tanto poca investigación, sino que hay que facilitar ese puente que vimos en la gráfica, en donde las investigaciones que sí se hacen en el país, ojalá se pudieran hacer más, no llegan al usuario final, que es el productor que necesita esto para innovar con el uso de nuevas tecnologías e innovaciones. Sobre esto, muy brevemente, en un estudio muy reciente del BID, señala el porcentaje tan alto de la población rural en Panamá que vive en condiciones de pobreza. A mí me ha tocado trabajar en el sector internacional. Antes de estar con FAO, estaba con el Consejo Agropecuario Centroamericano y uno veía las realidades de otros países comparadas con las de Panamá. Y siempre lo mencionaba y lo menciono en los foros internacionales y públicos, de que si para algún país es realmente una vergüenza que haya una brecha tan grande de desigualdad, es Panamá, siendo un país rico como somos, y que todavía haya esos problemas de hambre, porque subsisten en las zonas comarcales principalmente, y en donde este sector rural emplea el 17% de la fuerza laboral panameña. Entonces, de ahí se desprende que el desarrollo y la bonanza de este sector va a mejorar la calidad de vida de la población rural y toda la población rural. Y ellos hacen un análisis muy detallado de las principales causas, varias de ellas se han mencionado acá. Necesario eliminar todas las políticas de distorsión de precios, los subsidios, los seguros subsidiados, altos aranceles a muchos productos y políticas claras de apoyo al productor, que vamos a ver algunas de ellas que ya se están ejecutando. Gracias a Dios se está empezando, por ejemplo, este proyecto que se conoce como el PIASI, el Proyecto de Innovación Agropecuaria Sostenible e Incluyente, que lo ejecutan el MIDA y el IDIAP, que claramente señala que su objetivo es buscar la mejora de los ingresos agrícolas, y entre los principales resultados que plantea está precisamente el aumento de la productividad agropecuaria. Muy rápidamente, otra de las iniciativas que está en curso
Es la política agroalimentaria de Estado aprobada muy recientemente, que entre sus pilares señala expresamente como uno de los principales la productividad y la competitividad del sector agropecuario, y vemos ahí el segundo, la innovación tecnológica, que ya hemos visto la incidencia que tiene en la competitividad y productividad del sector. Para ya ir terminando, las cooperativas y las pequeñas empresas agropecuarias son un modelo vigente y que tiene mucho futuro, y esto para Panamá es más aplicable que para muchos otros países porque hay mucho espacio para crecer. Voy a mencionar algunos de los elementos aquí señalados, el hecho de que facilitan la inclusión de la agricultura familiar, las pequeñas empresas familiares, y estoy seguro que muchas de las empresas exitosas que hoy han presentado algunas experiencias aquí en algún momento fueron, y que muchas de ellas vienen de empresas familiares, se derivaron, no tengo claro cuáles, pero algunas pudieron iniciar como una operación de agricultura familiar. Favorecen el desarrollo de empresas e institucionalidad adecuada y revalorizan la producción y la identidad local. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en consideración. En conclusión, en América Latina y el Caribe tenemos alrededor de 108.000 cooperativas y cerca de 28.000 son agropecuarias. Este modelo posibilita incrementar el capital social de los agricultores y reduce las asimetrías de poder, favoreciendo el acceso de muchos actores a estos encadenamientos productivos. Las cooperativas resultan ser un motor para la transformación de los sistemas agroalimentarios en distintas fases de la cadena alimentaria a través del uso de políticas integrales que impulsen al sector. Así que, señores, hay mucho por hacer. Creo que, como digo, tenemos mucho espacio de crecimiento y Panamá tiene un gran futuro en la asociatividad empresarial de la agricultura, y creo que tenemos que impulsarlo, y esto tenemos la mano de obra, tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo. Desde FAO nosotros vamos a apoyar junto con todas las entidades que están acá presentes estas iniciativas, y queremos felicitarlos por la realización, como decía al inicio, de esta importante actividad. Muchas gracias.